Buenos días, estudiantes del quinto año de educación secundaria. Les saluda el profesor Ricardo y vamos a continuar con nuestras clases virtuales de lenguaje. El día de hoy, como vemos aquí en la portada, vamos a tocar el tema de origen y formación del español. Estamos hablando del idioma castellano que utilizamos en su gran mayoría en nuestros días. Tenemos que entender en primer lugar que el idioma español o castellano fue un idioma que no nació de la noche a la mañana, sino que fue producto de todo un proceso histórico y de varias transculturizaciones que se dieron a lo largo de los siglos en la península ibérica, en la actual España. Muchas culturas pasaron por allí y cada una de ellas iban haciendo aportes al idioma que conocemos hoy en día. Entonces veamos algunas de las principales etapas. Empezaremos mencionando la etapa ibérica, que más o menos se desarrolló en los 2000 años antes de Cristo. Esta etapa ibérica es aquella donde la civilización íbera llega a la península y se va a poner en contacto con los vascos y otros pueblos inferiores que ya habitaban la zona. Van a unir sus lenguas, unir sus dialectos y tendrán una primera lengua íbera muy importante en este lugar. Pero pasando los siglos, en el siglo IX a.C., llegarán los celtas. Esta es la segunda etapa. Los celtas era una civilización militar que iba conquistando zonas en Europa y cuando llegan a la península se mezclarán con los íberos formando la lengua celtíbera. Estos celtas van a aportar en nuestro idioma actual las palabras con doble R, como guijarro, barril, urraca, perro, entre otras. Posteriormente llegarán también a la península en el siglo VIII a.C. los fenicios. Conocemos en historia los fenicios como aquella civilización que viajaba por el mar para negociar. Justamente llegan ellos a la península y fundarán con el tiempo la ciudad de Cádiz y Málaga. Estos fenicios llegan paralelamente con los celtas y una de las cosas más importantes que van a aportar es la organización de todos los fonemas en un alfabeto que les permitía a ellos organizar su manera de comunicarse. Este alfabeto fue copiado también luego por los griegos para poder conservar su idioma. En cuarto lugar mencionaremos la etapa griega. Esa se desarrolló a partir del siglo VI a.C. Los griegos ya tenían una posición importante en Europa, además de su desarrollo cultural. Nosotros que estudiamos literatura sabemos que este periodo griego, este periodo dorado de los griegos fue llamado el periodo clásico y que este clasicismo tuvo influencia luego en Europa. En el caso del idioma, remitamos a lo siguiente, ¿no? Los griegos se establecen en lo que será la actual Barcelona y van a fundar ciudades y van a introducir a través del comercio muchas palabras que también son usadas hasta nuestros días, sobre todo términos académicos, términos científicos. Si ellos van a ser derrotados por los romanos posteriormente en Espangia, que es conocida así por ser la tierra de conejos. Spangia es el primer vocablo que hará referencia a España actual. Entre muchas palabras griegas podemos mencionar a las palabras anatomía, botánica, atleta, museo, etc. Como dijimos, luego los griegos serían dominados por los romanos. Esto sería a partir del siglo III después de Cristo, donde su presencia se daría por toda Europa. Recordemos que el imperio se expandió de tal manera que tuvo que dividirse en Roma de Occidente y Roma de Oriente. Ellos llegan a la península y una de las cosas importantes que hace el imperio romano es justamente imponer su idioma, imponer su lengua en cada rincón conquistado. Spangia, llamado así despectivamente por ser tierra de conejos, será llamada con el tiempo Hispania. Y, como dijimos, el latín es introducido en todo el territorio romano. Pero este latín se va a dividir de dos maneras, el latín culto y el latín vulgar. El latín culto era aquel al cual tenían acceso los aristócratas, los políticos, los intelectuales y las autoridades nacidas en Roma y llevadas a distintas provincias del imperio.
mientras que el latín vulgar es aquel que fue adquirido por el pueblo, por algunos soldados, comerciantes, por los pueblos conquistados que no iban pues a una academia de idiomas, sino que escuchaban cómo hablaba el resto y aprendían a su manera. Este latín vulgar es el que va a tener posteriormente influencia en España. Al latín vulgar, a esta forma que se aprendió por el pueblo, se le va a llamar luego, también de forma despectiva, lengua romance. Romance es un derivado de romano. ¿Sí? La lengua romance, como el latín vulgar, que luego será el castellano, pues tendrá muchísima más influencia en nuestro idioma. Se dice que el latín, de este latín, en la actualidad todavía se conserva un 70% en nuestro idioma castellano. Posteriormente llegará la etapa barbárica. Los bárbaros en el siglo V después de Cristo van a establecerse en una gran parte de Occidente. Bárbaro significaba en latín fuera de la barrera, extranjero. Recordemos que Roma estuvo amurallada. Para los romanos, todo lo que estaba entonces fuera de su reino eran bárbaros. Sin embargo, estas civilizaciones estaban muy organizadas. Prueba de esto es que lograron destruir el Imperio Romano de Occidente y fragmentarlo de tal manera que nacerán nuevos reinos, como vemos acá, los visigodos, los ostrogodos, etc. Uno de los aportes importantes de los romanos será el uso del artículo y la introducción de la voz pasiva en las oraciones. El artículo va a tener mucha preponderancia, sobre todo cuando se hablaba de objetos inanimados. Por ejemplo, si yo digo perro, ya sé que es masculino; si digo perra, ya sé que es femenino; y si le agrego el perro o la perra, todavía no hay mucha diferencia o no hay una gran innovación. Pero si yo quiero decir silla y le agrego el artículo la, ya le estoy dotando de una especie de vida y de una sexualidad. El muro, también al convertirlo en masculino. ¿Y por qué hacían esto los bárbaros? Porque para ellos su pensamiento era panteísta, es decir, todo estaba vivo, y al todo estar vivo, todo tenía un género, y el artículo ayudaba a aclarar eso. Pasemos ahora a la etapa mozárabe. Esto se da en el siglo VI después de Cristo. Una vez que estaban establecidos los reinos con los bárbaros y se estaban formando los nuevos reinos, los árabes que habitaban en la zona oriental empiezan también a expandirse y llegarán a Occidente. O los occidentales también se expandirán y llegarán a Oriente. Esto va a generar enfrentamientos constantes con las naciones árabes, y de la influencia de estas dos razas, de la occidental y la oriental, nacerán las jarchas mozárabes como cantos de esta etapa mozárabe. Las palabras árabes más incluidas en nuestro idioma, por ejemplo, serían almohada, alcohol, alguacil, alfombra, alcachofa, alfiler, alhaja y números como el 0. Entonces, esta etapa mozárabe va a ser una de las etapas más importantes en la literatura, porque es donde se van a encontrar los antiguos escritos de lo que ahora será la nación española. Luego llegará uno de los periodos más importantes, la llamada etapa castellana, en el siglo IX después de Cristo. Todavía no existía España como nación, sino los pequeños reinos. Y uno de los escritos más importantes en toda España serán aquellos que son redactados justamente en el idioma castellano, porque en otros reinos también habían otras variaciones del latín. ¿Sí? El castellano se va a imponer entonces en casi todos los reinos, gracias al rey Alfonso X el Sabio. Y en el siglo XI, dentro de este periodo, aparecerá el Mío Cid y otros cantares de gesta. El Mío Cid va a ser uno de los primeros libros escritos con este castellano que el rey Alfonso X aprobará como una de las lenguas preoficiales de lo que luego sería España.
En noveno lugar tenemos la llamada etapa de consolidación. Esta etapa se da en el siglo XVI y XVII después de Cristo, lo que abarca el llamado siglo de oro español o en toda Europa, conocido como el Renacimiento. ¿Por qué se llama consolidación? Porque España, ya más unificada, va a empezar a adquirir el castellano como el idioma oficial, se va a reglamentar, ¿sí? Incluso se va a expulsar a los últimos árabes de Granada. España entonces, al ser un reino unido, va a establecer, hablando en la importancia lingüística, su primera gramática española, escrita por Antonio de Nébrija. Y también tiene como marco el descubrimiento y la conquista de América. Finalmente, seguimos todavía en el siglo de oro, este idioma, el castellano, se va a establecer no solamente en España, sino en todos aquellos territorios que son conquistados, como América, y este idioma se va a fortalecer sobre todo cuando en 1713 se funda la Real Academia de la Lengua Española, hoy conocida como RAE, antes RALE, que va a normativizar este idioma y los distintos territorios relacionados con la península. Entonces, hemos visto cómo el idioma castellano o idioma español ha sufrido constantes variaciones, muchas veces influenciada por el proceso histórico y también por los choques culturales. Inclusive el castellano que hablamos nosotros hoy en día no es el castellano que se va a normativizar en el año 1713. La misma RAE, la Academia Española, ha ido adaptándose a los cambios y a las dialectizaciones que se dan en distintos países del continente americano de habla hispana, porque también este idioma se ha ido ajustando a la cultura, al contexto de cada país. Bien, mencionamos en un momento que el 70% del idioma actual que hablamos proviene del latín o también de lo greco-latino. Aquí hemos seleccionado un grupo de palabras, tú vas a poder trabajarlo en tu guía, un grupo de palabras que se usa en nuestros días y su significación. Empezaremos con la palabra otalgia. Algia significa dolor y otalgia, cardialgia, neurastenia, síndrome, hidrofobia, miopatía y nosofobia son palabras latinas pero que tienen mucho uso en nuestra actualidad idiomática castellana. Decíamos, otalgia, algia es un sufijo que significa, una raíz, perdón, latina que significa dolor. Otalgia, entonces, significa dolor de oído. Y bajo este mismo concepto, cardialgia significará dolor de corazón. Neurastenia, por su parte, implica la debilidad nerviosa. Viene de lo neurológico. Síndrome es la manifestación de los síntomas de cualquier enfermedad. La hidrofobia, fobia, muchos conocemos, es temor o rechazo. Hidrofobia es temor al agua. Tenemos la miopatía. La miopatía, generalmente enfermedad, es la enfermedad de los músculos. La nosofobia, el temor a las enfermedades. Dijimos fobia era temor, noso es enfermedades, por eso en los hospitales se le llama también nosocomio, el lugar de tratamiento de las enfermedades. Continuemos. Otro grupo de palabras serán afasia, asepsia, adenitis, hematopoiesis, flebitis, anorexia y dipsomanía. La afasia es la pérdida del habla, la pérdida total del habla. La asepsia, por su parte, será el tratado del cuerpo, sobre todo en lo que refiere al aseo o a la purificación del mismo. La adenitis es la inflamación de las glándulas. Siempre que encontremos itis, estamos hablando de una inflamación como la amigdalitis, la tendonitis, etc.
La hematopoiesis, hemato viene de sangre, sistema circulatorio, pero en este caso hematopoiesis significa formación de la sangre. Flebitis, como ya dijimos, la terminación itis, inflamación, en este caso de las venas. La anorexia, un término muy común en nuestra época, la pérdida del apetito. No es lo mismo que bulimia, donde uno se provoca, ¿no?, el rechazo del alimento por el vómito. La dipsomanía, manía sabemos que es una constante en una conducta. Dipsomanía es la pasión por la bebida, la constante ingesta de alcohol. Y pasemos por último a nuestro grupo de palabra final. Tenemos la gingivitis, no gingivitis, como algunos mencionan, la estomatitis, la taquifrenia y la ataxia. La gingivitis, dijimos que la terminación itis era inflamación y justamente se refiere a la inflamación de las encías. La estomatitis, la inflamación de la boca. La taquifrenia es la rapidez cerebral para formarnos alguna idea. Generalmente la taquifrenia o todo lo que termina en frenia se habla de una alteración. Cuando hablamos de rapidez cerebral no estamos hablando de una rapidez intelectual, sino de una rapidez mental para poder o para obsesionarnos, para asustarnos, para tomar conclusiones anticipadas de algo que nos asusta. Si alguien no llega a tu casa y tú ya estás pensando inmediatamente en lo peor, que fue atropellado, que ha sido asesinado, etcétera. Esto es parte de la taquifrenia. Y por último, la ataxia. La ataxia es la anarquía total del orden, no clasificar nada. Este desorden donde tú te entiendes, pero cualquiera que se acerca no puede comprender nada. Bien, estudiantes, eso ha sido todo por hoy. Esperemos que esta clase haya sido pues de su comprensión y lo demás ya lo desarrollaremos en nuestras clases virtuales a través del Zoom. Muchas gracias y ya nos vemos la próxima semana.